se abre un breve turno de preguntas, comentarios a todas las exposiciones de esta mañana. Una pregunta para Pablo, si podrías apuntar un poco más lo que has mencionado brevemente de esa distinción o esa comparación entre la dimensión directamente política de los consejos de los soviets, pero que en los consejos obreros de Alemania no tenían esa dimensión directamente política. No sé exactamente qué distancia marcas entre eso que es directamente político y que no es directamente político en esas dos articulaciones de la democracia económica. No sabía si parto de la base de que, bueno, ese es un problema que está obviamente determinando los debates constitucionalistas alemanes. Hay un artículo en concreto del año 32 en el cual Neumann trata específicamente la cuestión, una vez en realidad que se han desvinculado algunos principios anteriores vinculados al parlamentarismo, y en los cuales sí él establece esta distinción que tiene que ver con lo siguiente, con que los consejos obreros, con que, digamos, todas aquellas instituciones que tienen una naturaleza paritaria de negociación, digamos, entre patronos y obreros, no pueden tener fuerza de ley, fuerza legislativa, en la medida en la cual, justamente por su constitución, tendrían que ser formas de producción de ley pactista, ¿no? O de acuerdo entre intereses, pero no, digamos, desde el punto de vista de la universalidad o del interés general. Entonces, en realidad, los que llegan a funcionar más o menos adecuadamente son los consejos de fábrica, ¿no? Los consejos económicos no llegan a implantarse de una manera tan amplia y tan eficaz, pero en todo caso se trataría más bien de órganos que estarían sometidos a los principios del orden de la democracia absoluta, llamado por Neumann, que es el Parlamento, la producción legislativa, en unas condiciones en las cuales, vuelvo a decir, no es ninguna ilusión imaginar que, tratándose de las condiciones de una economía capitalista avanzada, pues el proletariado industrial sería hegemónico desde el punto de vista parlamentario. Que la vía legalista es una vía factible de transformación social radical. Pero creo que la prevención o que la corrección que se mantiene ahí es, en todo caso, que democracia, aquí las implicaciones smithianas creo que son claras, ¿no? Que democracia quiere decir identidad de gobernantes y gobernados, quiere decir identidad de gobernantes y gobernados, que la democracia absoluta es posible a partir de una homogeneidad de base y que esa identidad es la que se expresa en la vía parlamentaria. Subrayo una vez más, por si alguien tiene interés en ir a los textos y seguramente pues, encontrará muchas más ambigüedades de las que hay en cualquier exposición. Esto también es cierto que es una posición que varía, que hay una... Neumann mantiene correspondencia con Schmitt durante todo el periodo de Weimar, hay una carta final del año 32 en la cual el propio Neumann confiesa o concede a Schmitt la idea de que parte de sus ingenuidades durante el periodo republicano habían tenido que ver con imaginar que era posible una vía parlamentaria a la transformación social. Y que quizá una suerte de articulación de intereses, una suerte de disposición pactista, digamos, entre los grandes grupos de interés social, hubiera sido una vía más realista, pero eso a su vez hubiera implicado, para que esos enfrentamientos no derivasen en enfrentamientos bélicos, un poder estatal fortalecido y una disposición inicial al compromiso político. O sea, aquí la situación, que es una situación que por eso insisto tanto, es una situación trágica que desborda obviamente la teorización de Neumann, tiene que ver con este contexto en el cual el pacto constitucional, digamos, está firmado por instancias cuyo compromiso no es tanto con el orden mismo, sino con su transformación en otra cosa, ¿no? con su dilatación por un lado o por el otro, ¿no?
forma parte también de la autocrítica de Neumann, que es parte de la crítica de la socialdemocracia. El pilar fundamental del orden parlamentario es la socialdemocracia, que solo confía en ese orden como un orden de transición. Digamos, frente a las tendencias, ¿no?, disgregadoras del orden, tanto desde el punto de vista comunista como desde el punto de vista reaccionario, conservador, son las tendencias, la disgregación de ese orden constitucional y el pilar de defensa, ¿no?, el último bastión de defensa del orden constitucional resulta ser un conjunto de fuerzas que creen en ese orden precisamente como vía de producción de una cosa a otra. Por eso decía que creo que realmente el carácter de esa posición de Neumann tiene que ver, por una parte, con salvaguardar el elemento de la democracia parlamentaria, como el lugar en el cual se hace valer la voluntad de la clase. Aquí quizá el problema sea la diferencia entre clase y pueblo, o la manera en la cual el pensamiento de Neumann está en condiciones de pensar la diferencia entre clase y pueblo, de pensar, pues, por ejemplo, la integración de los segmentos profesionales que simplemente no se identifican ya con la noción del obrerismo, ¿no? Pues como todo esto que ha estudiado también Krakauer en los empleados, pues, digamos, con las mayorías agrarias también del orden alemán, que serían, digamos, también plataforma de entrada del nacionalsocialismo, etc. Y diría que en ese caso su fidelidad, ya digo, es esta fidelidad a un orden parlamentario que evita en todo momento algo así como la concesión de la fuerza de producir norma a los órganos paritarios. No pueden producir ley, no pueden producir ley. O sea, yo diría que uno de los elementos que sí es más o menos continuo en la reflexión de Neumann tiene que ver con la defensa del orden democrático en las condiciones de este monopolio de la producción de normas. Entonces, los consejos obreros no producen normas. Ahora, gobiernan la empresa. ¿Alguna pregunta más? Cuestión para Pablo. Cuando has mencionado el artículo 165 de la Constitución de Weimar, en el que lo que está tipificado es precisamente aquello que has mencionado, ¿no?, en la respuesta al final, el control de la fábrica por parte de los propios obreros, las modalidades, digamos, de esa autorregulación, por así decirlo, ¿no? En realidad ese artículo, claro, no viene a resolver, porque no rompe la pertenencia de la Constitución de Weimar con una idea liberal de lo que debería ser el Estado, con, digamos, los operadores, ¿no?, el imaginario liberal acerca de qué es el pueblo, acerca de qué es, digamos, el republicanismo, qué es la democracia, ¿no? Ese artículo, digamos, que podría haber sido el punto de partida de un giro constitucional, de alguna manera está presentando una vía muerta, ¿no?, porque confirma la geografía de distinción de esferas entre lo privado, lo público, y aquello que al Estado le debe interesar, digamos, del cuerpo de los gobernados, por así decirlo, ¿no? No estoy seguro de haber entendido lo intento reformular. El artículo toca esa frontera, ¿no? Toca esa frontera entre lo público y lo privado, digamos, la visibilidad pública, la frontera de la visibilidad pública, de los problemas y de la misma injusticia, ¿no? Injusticia social, pero sin embargo, digamos, la pobreza, la eliminación de esa capacidad normativa de esos territorios en los que se está produciendo control de las fábricas, una cierta autogestión, es decir, la falta de reconocimiento de normatividad ahí,
está, claro, está colocando claramente a esa Constitución de otro lado, ¿no? La está convirtiendo en una coda del mundo liberal, ¿no? O sea, es un artículo híbrido, quiero decir, es un artículo, ¿no? Es un artículo un tanto centauro. No sé, tendría que pensarlo. Un tanto centauro, ¿no? Yo creo que los liberales no lo vieron muy híbrido, realmente, ¿no? Me costaría verlo así. Vamos, salvo que quizás estuviéramos imaginando que los consejos de fábrica tuvieran capacidad, digamos, de producir norma laboral, por ejemplo, ¿no? Pero no se trata exactamente de eso, sino más bien de... ¿no? Eso es lo que se niega, digamos, eso es lo que... Claro, que es lo que se está niega, sí. Diríamos que para romper la lógica liberal sería necesario algo así como, no lo sé, pensar un orden alternativo. Yo diría que la formulación de la autogestión de las empresas y la dirección de las empresas, no sé, realmente me cuesta ver la afinidad con el lenguaje liberal y diría que más bien las posiciones liberales manifestaron una resistencia que estaba dispuesta a tomar las armas. Pero insisto que seguramente tendría que pensar cuál es realmente la profundidad de ese artículo y las limitaciones o las convergencias o los implícitos que prolongan un cierto orden liberal. Vamos, tendría que pensarlo porque de entrada no habría reparado en nada así. Insisto que se trataría más bien de pensar un orden de articulación entre, por una parte, el derecho laboral de procedencia parlamentaria y las formas de autogestión, de organización fáctica de la producción y la distribución de mercancías, ¿no? De la jornada de trabajo o de la forma de organización de la producción. Tendría que pensarlo, ¿no? y medirlo con articulaciones constitucionales alternativas. Pero más bien la alternativa a este tipo de artículos es su ausencia. Y es conocido pues la manera en la cual, obviamente, el nacionalsocialismo tomó como una de sus reformas prioritarias la reforma de los consejos de fábrica, ¿no? que pasaban a depender de una lógica de la confianza, de una lógica de liderazgo muy extendida dentro del lenguaje jurídico nacionalsocialista, partiendo de hecho que también estudia Neumann en Behemoth, que es justamente que la penetración, que el ascenso electoral del nacionalsocialismo, que nunca llegó a ser tan mayoritario como se dice o se insinúa, sin embargo encontraba un límite muy claro en la penetración en los órganos sindicales. Entonces la representación, por ejemplo, de trabajadores nacionales sindicalistas en los consejos de fábrica era realmente escasa, realmente limitada. Entonces se produce obviamente todo un conjunto de modificaciones vinculadas a la rearticulación del derecho laboral, de la modificación de las garantías laborales en términos de un lenguaje de la confianza, del compromiso, de la desformalización de las relaciones jurídicas, etc. Entonces yo digo, tendría que pensarlo y prometo pensar una indicación semejante. ¿Más cuestiones? Vale. Bueno, pues cerramos el seminario, ¿no, Nuria? Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias por venir y esperamos que haya sido de provecho el dibujo que hemos hecho de esta cartografía, ¿no? Con diferentes líneas por las que poder viajar y unir puntos de pensamiento que nos ayudan a pensar acerca del presente también. Y bueno, esperemos que este seminario pueda Esto volver siga, ¿no? a tenerlo. Hay una revisión. Muchas gracias.